¿Qué es la lealtad? La lealtad es fidelidad incondicional. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes son fieles? ¿Puros infieles o cómo? No, no sea infiel, pórtese bien. ¿Cuántos son fieles? Fieles, principalmente fieles al Señor. ¿Cuántos son fieles al Señor? Leales. ¿Usted es leal a su familia? Porque sabe algo, incluso llega a haber en ocasiones que entre familia somos muy desleales. ¿Sí sabe de lo que le hablo o no? Es importante que usted como familia aprenda a ser leal también a su familia, obviamente en los sentidos correctos, ¿no? Porque, bueno, también se da el caso que somos leales, somos fieles a asuntos o cosas incorrectas. Y para eso sí todos somos bien fieles, para guardar secretos que no debemos guardar. Pero ¿sabe algo? Es importante ser leal a los motivos correctos. ¿Cuántos son leales a la familia? ¿Cuántos son leales en muchos aspectos de su vida? Y ¿sabe algo? La lealtad o la fidelidad es algo que debe regir la vida de todo aquel que se dice ser discípulo, no solamente seguidor, sino discípulo de Jesús. ¿Sale? Porque hay algo que Dios pide del pueblo y es fidelidad, ¿no? Incluso en el Decálogo, en los 10 mandamientos, es lo que Dios pide: sean fieles a mí, no honren a dioses ajenos, no hagan cosas indebidas. O sea, Dios pide, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Fidelidad. Ok. Y ahora le hago la pregunta: ¿eres fiel a ti mismo? ¿Sí? Pero bajo los principios bíblicos, ¿o eres fiel bajo tus propios argumentos? ¿A qué eres fiel? Y le hago otra pregunta: ¿a qué o a quiénes rindes lealtad? Porque vuelvo a repetirlo, hay quienes rinden lealtad a asuntos correctos, pero hay personas que son leales, irónicamente, a lo que es desleal. ¿Me explico? Porque hay personas, ahora como lo decimos aquí en México, son tapadera de otros, ¿sí o no? No hablo de ese tipo de lealtad. Y quiero hablarle el día de hoy de un hombre que juró lealtad al rey David, pero siempre fue leal, sí, pero bajo su propio criterio, bajo su propio entendimiento, y siempre fue leal a sus propios beneficios, y fue leal al rey David, sí, pero bajo sus propias reglas. Y yo quiero preguntarle a usted: ¿usted es leal a Dios por sobre todas las cosas, o usted es leal a Dios bajo sus propias reglas? Y hablo de usted. ¿Seguimos a Dios lealmente o lo seguimos bajo lo que yo creo que puedo hacer o bajo lo que yo creo que sí está bien? ¿Cómo seguimos a Dios? Y quiero justamente hablarle de Joab. ¿Quién era Joab? ¿Quién era Joab? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién era Joab? Joab era el jefe principal en la época y en el reinado del rey David. Joab era hijo de Sarvia. ¿Quién era Sarvia? Hermana de David. Entonces, si Sarvia era hermana de David y Joab es hijo de Sarvia, ¿qué era del rey David Joab? Su sobrino. Ok. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, exaltamos tu nombre. Espíritu Santo, en este momento queremos meditar en tu palabra. Espíritu de Dios, guíanos, trae revelación y abundancia de paz a través de ella, Señor, y que podamos entender y que podamos tomar también, Señor, lo que hoy hablas a nuestra vida a través de la palabra. Ministra nuestra vida, danos un corazón sabio y entendido, y que podamos recibir tu mensaje con alegría y sencillez de corazón. Gracias, Padre, porque hablas a nuestra vida en tiempo y en forma para poder ordenar y corregir el camino que a veces creemos, Señor, que está conducido por la lealtad, Señor, pero no queremos nuestra lealtad, queremos la lealtad que viene de ti, Señor, esa lealtad que nos lleva a la verdad, que nos lleva a movernos en los motivos correctos y no buscar nuestro propio beneficio. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, y ministranos en esta tarde. Úsame como instrumento para hablar a tu pueblo. Amén y amén. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Entonces Joab era sobrino del rey David. Y mire, le voy a dar la narrativa, bueno, un contexto también, más bien le voy a dar el contexto. Y Joab se une cuando David todavía era perseguido por Saúl. Y Joab, mire que era un hombre
con muchas habilidades, era muy habilidoso, eso sí, era muy bueno para la guerra. Por eso es que David lo pone como jefe, porque sabía, el muchacho sabía todos los asuntos que tienen que ver con la guerra. Por eso es que David lo pone justamente como jefe e incluso sobre sus hermanos. Pero Joab fue un hombre de mucha bendición para conquistar ciudades. Fue importantísimo para conquistar Hebrón, que incluso es donde primero está David, pero también en Jerusalén. O sea que era un hombre de mucha relevancia. Y fíjese lo que hacía Joab. Joab iba y peleaba la guerra, y cuando ya la ciudad estaba conquistada, ¿sabe qué hacía? Mandaba a llamar a su tío David para que David tomara posesión de la ciudad. Incluso, o sea, yo cuando leía sobre Joab decía, es que tenía muchas cosas muy buenas, pero también tenía muchas cosas muy malas, como muchos de nosotros, de los que estamos aquí. O sea, y era correcto lo que hacía, sí, porque peleaba, dominaba, y cuando ya todo estaba listo decía, a ver, ven, para que no vayan a pensar que yo soy el rey, mejor ven tú y toma posición. Y la verdad es que estaba bien lo que él hacía, y fue una pieza fundamental para que el reino de David estuviera firme en cuanto a la guerra, ¿sale? Porque es importante entender. En cuanto a la guerra, Joab fue un hombre con mucha relevancia, y así fue justamente. Fue tan relevante que fue una pieza clave y fundamental en la época del rey David. Joab era el tipo de persona que hacía el trabajo sucio, pero a pesar de que hacía el trabajo sucio, siempre en ese trabajo que tenía que hacer en favor del reino de su tío, siempre también imponía sus propios intereses. Es decir, que siempre buscaba sacar ventaja de cualquier situación en la cual no solamente su tío y el reino se viera beneficiado, sino que también él, como líder general, que siempre tuviera una buena posición, o que también fuese beneficiado de alguna manera. Se volvió indispensable para David. Pero mire, le decía, aunque tenía muchas habilidades y dones, siempre fue un hombre que no le importó derramar sangre inocente. Joab fue un hombre que no le importaba lo que tuviera que suceder con tal de saciar su venganza o sus deseos de enojo o de traición. Y sabe algo, una característica que tuvo Joab que me sorprendió muchísimo es que fue un hombre bastante violento, fue bastante agresivo, y justamente lleva por título la predicación de hoy, Joab. ¿Pueden poner el título ahora sí, por favor? ¿Cómo dice ahí, Joab? Léalo fuerte para que despierte. ¿Cómo dice? Lealtad, pero la lealtad está entre comillas, ¿ya se dio cuenta? Era leal, sí, pero a sus propios intereses. Joab, lealtad, desobediencia ahí. ¿Quién de ustedes le gustaría tener a un Joab en su vida? No te va a matar, eso sí, no te va a matar. Va a buscar todo lo necesario para hacerte bien, pero no importa si tiene que dañar a otras personas con tal de que tú salgas bien librado. ¿Cuántos quieren a un Joab en su vida así? ¿No? ¿Te va a hacer bien? ¿No? Mire, bueno, vamos al tema. Y no, la verdad es que no estaría bien tener a alguien en tu vida así que empieza a analizar en tu entorno, y es probable que vayas a encontrar algunos con algunas características como las que vamos a ver ahorita. Punto número 1, Joab era vengativo. Y para esto, todo esto inicia con la caída del reino de Saúl. Saúl también tenía a un hombre a su cargo en cuanto al ejército, y el hombre que tenía la posición que ahora él tiene era un hombre llamado Abner. Perdón. Abner era líder del ejército de Saúl, y al morir Saúl, obviamente quien llega al trono, al reino, es el rey David. Y obviamente, como en cada persona que va a gobernar lleva a su propia gente, Abner es relegado del cargo. Es más, Abner huye con la poquita descendencia que había quedado de Saúl.
¿Qué pasa en este caso? Que Abner no era un hombre malo. Era guiado por un rey que sí era incorrecto en el corazón, Saúl, pero Abner no era un hombre malo. ¿Qué es lo que hace Abner? Que al darse cuenta que ahora David va a gobernar, y que incluso Abner lo entiende y lo dice, es que este reino viene de parte de Dios, y Dios ha dicho a través de los profetas que el reino de David va a ser firme y estable. ¿Qué es lo que hace Abner? Que, valga la expresión, al no poder con el enemigo, entonces ¿qué termina haciendo? Se une a ellos. O sea, y Abner va a buscar paz con el rey David. Y dice la palabra que David escucha esto y manda a traer a Abner a Hebrón justamente. ¿Qué es lo que pasa? Que David habla con Abner y le dice, mira rey, reconozco tu soberanía, reconozco que hoy eres rey y no vengo en contra, no vengo a hacerte daño, quiero servirte, quiero estar en tu favor y quiero que entiendas que yo voy a hacer volver el corazón de la gente que yo tengo a ti, que yo tengo conmigo ahorita, para que vuelvan a ti, porque entiendo que tu reinado viene de parte de Dios. Pero para esto, Joab, el sobrino del rey David, ya había sido puesto como rey, ya estaba encaminado el reino de David. ¿Qué pasa? Que hacen una fiesta, David y lo invita a comer, habla con Abner, cantan, danzan, hacen toda la fiesta, pero Joab no estaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que se despide a Abner de David y Abner regresa feliz a su casa, sabiendo y entendiendo que ya no iba a morir, que ahora era incluso parte de lo que Dios iba a hacer en el reino con David. Pero ¿qué pasa? Que Joab tenía un problema ya con Abner, porque ya había habido guerra anteriormente entre la gente de David y la gente de Saúl. ¿Qué pasa? Que ya en alguna ocasión leíamos la historia, o el Señor nos daba esta palabra más bien, y hablábamos acerca de ser un hombre precavido y entender las señales que Dios pone en el camino. ¿Cuál era el problema que había entre Joab y Abner? Que Abner había matado a un hermano de Joab. ¿Cómo se llamaba su hermano? ¿Alguien sabe? Asael. Pero mire, cabe mencionar también que Abner no era el culpable. Sí lo mató él, póngame atención. Sí, Abner mató a su hermano, sí, es verdad, porque la Biblia así lo dice. Pero aunque usted no lo crea, Abner no era culpable de la muerte de Asael. Recuerde la historia, rapidísimo, póngase abusado porque vamos a ir rápido porque son muchos puntos que hay que ver. Dice la palabra que había guerra entre ellos y que Abner, al ver que había caído Saúl y todos sus hijos, Abner se va y huye. Y lo ven, incluso a estos hombres estaban ahí, eran 3 hermanos, si no mal recuerdo. Joab, Asael, Itai. Sí, ellos. Sí, si no mal recuerdo. ¿Qué pasa? Que le dice, mira, Asael va buscando a Abner y lo alcanza y le dice, mira, Asael, todavía le dice, mira, búscate a alguien que tenga el mismo nivel que tú y mátalo y despójalo y llévate el botín, pero a mí déjame en paz, soy más habilidoso, soy más diestro que tú, y si me sigues hostigando, voy a tener que defenderme y te voy a matar, y qué necesidad tengo yo de que después ahora tu hermano quiera venganza contra mí. Se lo dijo 1, 2, 3 veces. ¿Y qué pasa con Asael? Que dice que Asael era ligero de pies, que era aferrado, era necio, terco. Y obviamente Abner, al ver que Asael estaba decidido a pelear, Abner, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obviamente defenderse, pero él se lo advirtió. Y ahora ese es el problema que Joab tiene contra Abner. Ahora vamos al segundo libro de Samuel 3:22, por favor. Entonces recuérdelo, Abner actuó en defensa propia. Segundo libro de Samuel 3:22. Fíjese, ya habían tenido fiesta y Abner ya sale de la casa de David y se va en paz. Y luego dice el 22, he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo botín, mas Abner no estaba con David. ¿En dónde dice? En Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido. ¿Cómo se había ido Abner? O sea que estaban de acuerdo, ¿sí o no? Ok. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, diciendo, oye, ¿qué crees? Que Abner, hijo de Ner, vino al rey.
Y no solamente eso, sino que le hizo fiesta, le dio pollo rostizado y lo dejó ir en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿cómo le pregunta Joab al rey? Porque otra cosa, Joab era extremadamente irrespetuoso con David. Hoy vamos a verlo, vamos a seguir. Fíjese, ¿qué le dice? ¿Qué le dijo al rey? ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, enojado, muy enojado por cierto, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. O sea que Joab hacía muchas cosas por encima de la autoridad del rey y por debajo de las sombras, por debajo de la sombra del rey. Y luego dice el 27, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él. ¿Cómo dice? Y mire, cuando algo se hace en secreto, siempre se lo he dicho, dos cosas, o es una sorpresa para bien, o es una sorpresa para mal, o sea que está mal, ¿no? Y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió Abner. Cuando David supo esto, ponga atención en esto, que esto es algo que David profetiza. Cuando David supo esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca, como dice ahí, flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces era Joab, Asael y Abisai, más bien. Ok. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás. O sea que David sí se enteró después que Joab había matado, ponga atención, a un hombre que era inocente, porque ahí había una regla, no podía haber muerte entre bandos cuando era tiempo de paz. En tiempos de guerra sí, ¿no? Y como por ahí dicen, en la guerra todo es válido. Mientras hay guerra, si te agarro dormido, incluso hasta no era tan válida esa situación. Pero había tiempo de paz. ¿Y qué hizo Joab? Que no aguantó las ganas y vio la oportunidad y lo mató. Ahora vea la condenación o vea esto que viene sobre la vida de Joab. Ahora, ¿qué pasaría si hay una palabra que viene fuerte sobre tu vida? ¿Usted qué haría? Pasan dos cosas en la palabra de Dios. Dios amonestaba a los reyes y algunos decían, bueno, pues es Dios, que Dios haga lo que se le dé la gana. Pero otros entendían el mensaje y decían, bueno, he fallado. He hecho lo malo delante de la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba con estos hombres? Que se arrepentían, volvían su corazón y aquella palabra que había salido de parte de Dios para juicio era cambiada a causa de ¿qué? Por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Y qué pasó con Joab? Que Joab decidió la venganza por encima de realmente arrepentirse y volver su corazón a Dios, porque el reino sí era de David, pero ¿de quién venía ese reino? De parte de Dios. Y tienes que entender que todas las cosas que hoy tienes en tu vida no son por ti ni gracias a ti, son porque a Dios le ha placido bendecir tu vida. Y aún todo lo que tienes, llámese un lugar de posición en el trabajo, en la escuela, donde Dios te haya puesto, aún ese lugar de autoridad, ríndelo a los pies de Cristo. Porque sabe algo, si hay algo que corrompe a muchos hombres en la tierra, es una autoridad no guiada por el Espíritu Santo de Dios. No va a haber un hombre que pueda gobernar bien a nuestro país si ese hombre no tiene a Cristo en su vida y la guianza del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? Por más sabio y entendido que sea, si Dios no está en ese reino tarde que temprano va a caer. ¿De acuerdo o no? Joab, ahora vamos a otro punto, vamos a brincarnos mucho. Fíjese,
David manda y dice, pues vamos a enterrarlo, vamos a sepultarlo, pero me llama mucho la atención que David no amonesta a su sobrino. Y para aquellos que dicen amonéstalo y dile, tiene que entenderlo que también no es tan fácil. No es tan fácil. Pero no sé, o sea, hubieron muchas cosas cuando analizas muy bien. David tenía muchas cosas que hacer, guerra, familia, el asunto con su sobrino. Y no solamente es esta situación la que pasa con Joab, sino que vamos a continuar y vamos a ver cómo Joab fue autor de otras situaciones también. Ahora vamos adelante. ¿Qué pasa? Que Joab también es el autor intelectual de la muerte del hijo del rey, de Absalón. Recuérdese la historia también, que Absalón huye y se va de la casa del rey David, se va del reino de David. ¿Por qué se fue Absalón de la casa de David? Porque Absalón mató, ponga atención, o sea, es algo fuerte pasó ahí. Absalón huye y se va unos años de estar cerca de su padre, porque había habido un abuso entre sus medios hermanos. Amnón abusó de Tamar, su hermana directa de Absalón. ¿Qué pasa? Que hay un problema ahí. Y fíjese que a David siempre le costó trabajo amonestar a la familia, porque primero ya no amonestó a Joab. Sí hubo una palabra, pero se hubiese acercado y dicho, ¿sabes qué, Joab? Vas a ser relegado, o esta es la primera y la última, vuelves a hacer otra actividad así y vas a ser relegado. ¿Y qué pasa con Absalón? Que también él sabe que hay un abuso, y la molestia de Absalón es que su padre no hizo nada, que David guardó silencio. Entonces, ¿qué hace Absalón? Que él toma justicia por su propia mano, pero también eso es incorrecto. Ahora, ¿qué pasa? Que empieza a pasar el tiempo y Joab se entera de que el rey David pues está preocupado porque hay una hija que sufrió de abuso y hay un hijo muerto y hay un hijo que ahora está huyendo porque también por ahí algunos quien están buscando su vida. Y Joab se entera. Y Joab era de esa clase de personas que no tienen nada en qué meterse, pero siempre se anda metiendo en cosas, eso que pensó usted, que no le importan. Y Joab se entera de que David extraña a Absalón. ¿Y sabe qué hace Joab? Nadie se lo pidió, nadie le dijo, pero Joab, queriendo siempre quedar en una buena posición, busca a una mujer y habla a través, o sea, Joab era ese hombre que mueve los hilos detrás. Y cuidado con ser personas que tratemos de mover los hilos detrás a través de otras personas. Eso no es agradable delante de Dios. ¿Cómo está eso? Cristian, cuídate no sé, de Diego, de los Diegos, porque los que son Diegos son perversos, son hijos de Juan Diego, por eso son perversos. Así que aguas, eso es mover los hilos, yo contra ellos, pero a través de quién. Y ahora Cristian dice, no, pues aguas con los hijos de Juan Diego, porque, bueno, eso dijo el pastor, ¿no? Es eso. Y sabe algo, Joab aprendió a hacer así. ¿Qué pasa? Que habló con una mujer y le dijo, oye, mira, te voy a mandar con mi tío, pero le vas a decir esto porque extraña a su hijo, pero no ha sabido mover las cosas, entonces pues, no me lo ha dicho, pero yo le voy a echar la mano. ¿Qué pasa? Que manda a esta mujer y la mujer se presenta delante del rey y le dice, mira, oye rey, tengo una consulta, ¿no? Fíjate que yo tenía 2 hijos y en alguna ocasión salieron a trabajar y ahí en el campo estando, uno por error mató a mi otro hijo. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Que mi hijo tuvo que huir, pero ahora el detalle no es que haya huido, sino que ahora hay gente que quiere verlo de regreso. Yo quiero tenerlo en mi casa de regreso, pero en mi propia casa hay gente que quiere matarlo. Entonces
rey David, dime qué es lo que tengo que hacer. No se distraiga, póngame atención. Y David obviamente dice, mira, sé consciente, mujer, de lo que te voy a decir. Ya murió uno de tus hijos, es correcto. Ahora la pregunta es, ¿qué se ganaría o qué ganarían los demás si matan a tu otro hijo? Nada se va a ganar. Mejor que dejen vivir a tu hijo que ya murió para que no tengas doble duelo y que tu hijo regrese a casa, porque nada se va a ganar. No hay beneficio en querer que tu otro hijo muera. Y en eso David como que dice, a ver, algo está pasando aquí. Y le dice, a ver, mujer, ven acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso te mandó Joab? O sea, David sabía cómo era su sobrino, cómo era su guerrero principal. Y, perdón, usted puede leerlo. David le va a decir, oye, de casualidad detrás de este asunto, ¿no está Joab? Y la mujer le dijo, rey, perdóname por lo que te voy a decir, pero sí, Joab me envió a decirte esto. ¿Y qué es lo que hace Joab? Que con las propias palabras del rey, Joab obliga al rey a hacer regresar a su hijo, porque ahora pues, la gente puede decir, bueno, o sea, el David hace misericordia a otros y no puede hacerla a su hijo. O sea, de cierta manera, como vulgarmente lo decimos, cincha, ¿no? Con sus propias palabras a su tío. Y entonces, ¿qué es lo que hace Joab? Que Joab empieza a forzar una reconciliación que sí iba a suceder, pero no era el momento. David no estaba preparado para esa reconciliación por cuestiones que el rey David tuviera, no estaba preparado. ¿Qué es lo que hace? Que ahora pues ya David, viéndose obligado, manda a traer a su hijo, pero David le dice, a ver, que regrese a Absalón, pero no quiero verlo aquí en la casa. Que vaya ahí a su casa, que se meta ahí a su casa y que no venga al reino a menos que yo lo mande a llamar. Y dice la palabra que pasaron todavía 2 años y que David no había mandado a llamar a su hijo Absalón. O sea, también ahí David tenía muchas cuestiones que arreglar. ¿Qué pasa? Que Absalón dice, bueno, a ver, Joab, si ya me mandó a llamar, pues ¿qué pasa? O sea, no me habla, no me llama, no he cambiado el número de WhatsApp, tiene mi Facebook, o sea, pero no me habla, no me busca. Pero también Joab no hacía caso a Absalón. Y Absalón mandaba a llamar a Joab, Joab ven, Joab ven, Joab ven. Y Joab nunca hizo caso. ¿Sale? Y sabe algo, cuando usted y yo nos metemos en asuntos que no nos corresponden, terminamos causando más problemas. ¿Sí le ha pasado? Y es importante aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Si sabes algo, pero Dios no te ha dicho que hables, te digo algo, no lo hagas porque vas a generar más problemas. Y si tienes ganas de hablar, pero Dios no te ha dicho que vayas y hables, te digo algo, no lo hagas porque te vas a meter en problemas. ¿Sí o no? Evidentemente todo el pueblo sabía que había un problema entre padre e hijos, sí, porque era público lo que había pasado. Pero no era trabajo de Joab querer reconciliar las cosas a su manera. Es importante hacer las cosas a la manera de Dios y no conforme yo creo o como creo que puedan arreglarse las cosas. ¿Qué pasa? Usted sabe la historia, que Absalón se molesta porque ni Joab ni David van a verlo y se junta con gente perversa, con Aitofel y todos ellos, y ahora Absalón ya no quiere hablar. Ahora Absalón, ¿qué es lo que quiere? Ahora Absalón quiere matar a su padre. Usted sabe la historia, todo lo que hizo Absalón. Vamos al segundo libro de Samuel, otra vez 18:5. Ya había pasado todo, ya Absalón tenía gente con él, ya había muchas personas ayudando a Absalón, ya tenía a un sacerdote ahí con él también, ya estaba toda la revuelta y la guerra ya había iniciado entre Absalón y la gente de David. ¿Sale? David reúne a su grupo y David da una orden. Ponga atención en esto.
Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: tratad, como dice ahí, ¿cómo dice? Benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los. ¿Qué es benignamente? Que lo traten bien, que lo traten con cuidado, porque aunque Absalón quiere matar a su papá, ¿quién tendría el corazón para matar a su hijo en una guerra? Porque dése cuenta, el rey David no salió a esa guerra. Lo que hace David es irse con su familia, con su gente, y se van al monte caminando y van huyendo, y les dice: ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la guerra, vete tú manda a los capitanes, le dice: a ver, váyanse, pero les voy a encargar algo, traten bien a mi hijo, no se olviden que si quieren matarme y lo que sea, pero no se olviden de que es mi hijo. Y se lo encargó a los capitanes. O sea, en otras palabras, lo que David estaba diciendo: les encargo, por favor, que no lo vayan a matar. ¿Qué era lo que tenía que hacer Joab? Obedecer. Y sabe algo, cómo nos cuesta trabajo a los seres humanos obedecer. Era la orden del rey, no era la orden de cualquier persona, era la orden del rey. Y sabes algo, Joab no tenía respeto por las autoridades. Joab no honraba lo que decía el rey. Ya había hecho paz con Abner y le importó un cacahuate y mató a Abner. Ahora David dice: les encargo a mi hijo que no lo maten. Y comienza la persecución. Vámonos al 18:14 del mismo libro. Y se encontró Absalón con los siervos de David. Ya estaba la persecución. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Porque recuerde que una característica de Absalón es que era muy bello, muy hermoso, y que tenía un pelo, era la envidia de las mujeres de esa época y de muchas el día de hoy. Su mamá sí que se lo cuidaba, dice la Biblia, ¿no? Que tenía el pelo muy largo, y que ese cabello, ese pelo largo, le jugó en contra en esa ocasión. Al ir montado en su caballo, pasó por debajo y se enredaron sus cabellos en la encina. Viéndolo uno, dice ahí, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre de la nueva, y viéndolo tú, le dijo: ¿por qué no lo mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Un talabarte es un cinturón para cargar las espadas y todo eso. El hombre dijo a Joab: aunque me pasaras, ¿cuánto dice ahí? 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey ¿qué? O sea, él sabía como guerrero que el rey sabe todas las cosas, que al rey cualquier situación que pase en la guerra, al rey se le tiene que notificar. Había más temor en la gente no cercana de sangre al rey que su misma familia. Y sabe algo, es terrible que entre familia hayan traiciones. Y también sabe dónde, en la familia de la fe. Eso es inconcebible, mis hermanos. Al rey nada se le esconde, y tú mismo le dice: incluso si tú hicieras esto, Joab, tú estarías en contra del rey entonces. Y respondió Joab: no voy a perder mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de quien dice ahí, de Joab, le rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de. ¿Quién hizo que regresara Absalón? ¿Quién le dijo a Joab que lo hiciera? ¿Quién le dijo a Joab? ¿Sabes qué, Joab? Échale la mano.
Así tenemos que ser. Si no se nos pide, no. No es que yo quería, no, porque a veces se hacen más situaciones complicadas. Y si el Espíritu Santo te dice, y nadie te lo pidió, y te dice, ve y hazlo así, obedece, porque es el Espíritu de Dios hablando a tu vida y tienes que hacerlo. Pero si es por tus propias ganas, porque tú quieres o porque crees que puedes, van a pasar cosas como estas. Ahora, ¿por qué Joab no le importó y brincó la autoridad e hizo lo que hizo? Porque sabe algo, Joab también tuvo un problema en alguna ocasión con Absalón. Recuerde que Absalón lo mandaba a llamar y Joab no iba. ¿Sabe cómo hizo Absalón para obligarlo a ir? Quemó un pedazo de terreno, de trigo, no sé qué tenía ahí Joab. Solamente así Joab es como puso atención a lo que Absalón le estaba diciendo. Y muy probablemente por esa molestia, no sabemos qué tanto de trigo le habrá quemado, no sé qué habrá sembrado Joab, pero la Biblia dice que sí, algo pasó con su propiedad y que Absalón era el culpable. Y que fue y le dijo, oye, ¿por qué haces esto? Y así, pues te estuve llamando y no me hiciste caso. Y la única manera en la que te hice venir fue con esto, quemando tu propiedad. Y vemos que Absalón era de ese tipo de personas que no te podías meter con él porque Joab te despedazaba. ¿Cuántos somos así? No se pueden meter con nosotros porque si te metes conmigo, te acabo, te despedazo, hasta que quedes satisfecho te voy a dejar en paz. ¿Y sabe algo? Un corazón así no puede agradar al Señor. La palabra dice, y el Señor lo dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí o no? Entonces, él ya tenía una rencilla con Absalón. ¿Y sabes algo? ¿Le importó la opinión del rey? ¿Le importó la orden del rey? Porque era una orden. ¿Le importó? No. Porque, ¿sabes por qué? Porque él velaba por sus propios intereses. Y alguien dirá, es que era el reino. Sí, era el reino. Pero es importante entenderlo. Ese reino es de Dios, no es de los hombres. Sí hay un hombre en el trono, sí, pero es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, no es un Saúl, no es un rey como Acab, no, es un hombre que tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios. Es un reino en el cual Dios se está manifestando. Y no había necesidad de que Joab anduviese derramando sangre inocente o de que Joab tratara de ayudar al reino. No, porque Dios era el que gobernaba en ese reino. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que va y da la noticia al rey, le dice, ¿sabes qué? Ya encontramos a Absalón. ¿Y dónde está? Pues que le miente porque le dice, ¿qué crees? Que estaba muerto cuando lo encontramos. Y pasa con David con lo que todo padre pasaría, que le da la noticia de que su hijo ha muerto, y David empieza a llorar desconsoladamente y amargamente, y llora, y dice que sus gritos se escuchaban por todo el reino. ¿Y sabe qué hizo Joab? ¿Qué haría usted en lugar de Joab? Joab se presenta, va ahí delante, y Joab va enojado y le dice, o sea, estás de llorón ahorita, o sea, que te hubiera gustado que nos mataran a todos y que tu hijo viviera entonces, ¿no? Porque escucho que estás llorando y lloriqueando por tu hijo, pero si o nos hubieran matado a todos y él hubiera regresado sano, creo que estarías más feliz. ¿Son palabras correctas? Primero para el rey y segunda para el momento en el que acaba de morir su segundo hijo. Más bien era el tercero, cuando pecó Amnón y ahora Absalón. Y Joab era duro. ¿Y qué es lo que hace Joab? Obliga a David y le dice, mira, si quieres estar de llorón, síguele. Pero ten por seguro que hoy, si no sales a hablar al pueblo el día de mañana, todos te van a dejar y yo me voy a encargar de eso. David tuvo que hacer su sentimiento de dolor a un lado y esa tarde, noche o el día que haya sido, habló al pueblo y el pueblo permaneció ahí con él. ¿Se da cuenta cómo Joab era un hombre leal pero a sus propios intereses? O sea, ¿qué ganaba con matar al hijo de David? Nada. Sin embargo, siempre le gustaba ir en contra de lo que el rey decía. ¿Qué pasa? Que justo en esa temporada, también en esos mismos días, hubo otro problema.
se levantó un hombre llamado Seba contra David. ¿Qué era lo que quería hacer Seba? Que Seba quería separar el reino que tenía David. Se lleva a unos y deja a unos cuantos con David. ¿Y qué pasa ahí? Que también había un hombre ahí llamado Amasa, que era jefe del ejército de Judá. Y Amasa habla con David y le dice: mira, David, no te preocupes, yo voy a tranquilizar a Seba, ellos van a permanecer contigo. Esto es rápido lo que le quiero decir. Y David le dice: mira, ¿sabes qué? Está bien, me agradas. Y lo que le dice David a Amasa, ponga atención en esto, le dice: Amasa, ponte las pilas, porque después de esto que va a pasar, voy a delegar a Joab y te voy a poner a ti como principal, no solamente de mi ejército en casa, sino de ahora de toda la nación. Tú vas a ser el jefe principal. ¿Qué pasa? Que Joab se entera y ¿sabe qué hizo con Amasa? También lo mandó a llamar, se lo encontró en el camino y le dijo: oh, hermano mío, amigo Amasa, ¿cómo estás? Lo abrazó, y así como mató a Abner, también mató a Amasa, porque sabía que su lugar iba a ser ocupado por este hombre. Y ¿sabe algo? Eso es desleal. Querer mantener nuestro lugar que se nos ha sido otorgado de parte de Dios por encima de quien sea. Y ¿sabes algo? Es importante entenderlo. Nada que haya en esta vida es nuestro. Ni el ministerio, ni la vida, ni nada es nuestro. Todo le pertenece al Señor. ¿Y sabe qué hizo Joab? Que Joab asesinó justamente a traición a este hombre llamado Amasa. Ya casi vamos a terminar. Y mire, cuando David era ya viejo, también Joab, ahora sí, por primera vez, traicionó directamente a su tío David. O sea que a Joab, ¿a cuánto les gusta ganar? ¿Y a cuánto les gusta ganar a como dé lugar? Porque yo conozco a mucha gente que le gusta estar del lado ganador. Si hoy tú ganas, estoy contigo, pero si hoy pierdes, pierdes tú, porque yo voy a estar del lado ganador. ¿Y sabe algo? Joab también era así. A Joab le gustaba estar del lado ganador. Dice la escritura que David se entera de que Adonías, uno de sus hijos, se levanta para tomar el reino cuando él es ya viejo. ¿Quién se une a Adonías? Justamente Joab y otros sacerdotes. Se hace una revuelta ahí, porque ya incluso ya empezaron a ofrecer sacrificios, estaban haciendo fiesta en otra ciudad, en otro lado. Y Natán se entera de esto y va con David, hacen una estrategia también con ellos. Y la idea es que David habla al profeta Natán y a los sacerdotes y le dice: mira, vamos a hacer una cosa. Empieza a haber una revuelta y todavía no muero y hay problemas entre mis hijos. Yo había determinado en mi corazón que Salomón iba a ser el rey, y así va a ser. Dice la palabra que Natán y todos los hombres con él ungen a Salomón como rey, lo establecen como rey ahí para que no hubiera problema. Y es ungido como rey, y ahora es presentado justamente como sucesor del rey David. Todavía David no moría, ponga atención en esto, ¿sale? ¿Y qué pasa con Joab? Joab pensó en gran parte de su vida que nunca pasó nada con las decisiones extremas. Joab pensaba que nadie se había enterado acerca de las muertes inocentes que él había llevado a cabo de su propia mano. Y Joab quizá pensaba que en la vida nunca iba a haber repercusión de nada de lo que él había hecho. Simple y sencillamente quizá pensó que siempre iba a salir bien librado. Y David, antes de morir, habla a Salomón de las actitudes de Joab, y David pone en aviso a Salomón. Vamos al primer libro de los Reyes, ya vamos a terminar. Primer libro de los Reyes 1:5. David ya está en su lecho de muerte, ya está a punto de morir. Primer libro de los Reyes 1:5 dice, y es David hablando a Salomón: ya sabes tú lo que ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra.
y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Habla de sus caminos. Y yo le pregunto a usted, ¿usted alguna vez en su vida ha derramado sangre inocente? Los de este lado, ¿en alguna ocasión han derramado sangre inocente? No usamos espada, pero ¿sabe qué sí usamos para matar? La lengua. ¿Alguna vez han derramado sangre inocente? Los de este lado, ¿alguna vez han derramado sangre inocente? Hablando mal de otros para salir bien librados. Hablando mal, es que se lo digo nada más para que esté enterado, para que oremos. Y ese oremos se convierte en un chisme que no para. ¿Alguna vez hemos derramado sangre inocente? Yo creo que sí, no una, sino en muchas ocasiones. Y eso desagrada al Señor totalmente. ¿En cuál nos quedamos? 6, versículo 6. Tú pues harás, primer libro de Reyes 1:5 y en adelante, 6. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol. No, yo tengo el primer libro de Reyes 1:5, ¿no? Capítulo 2, segundo libro de los Reyes. 2:5, perdón, ya me corrigieron, 2:5 entonces, otra vez. A ver, 2:5, es 2:5. Sí, gracias, muy bien. 2:5 otra vez. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus canas al Seol. Es una tarea difícil la que Salomón tiene que hacer, ¿sí o no? Porque quizá David honró y respetó la vida de Joab, su sobrino, porque le ayudó muchísimo. Y mire que David era un hombre que sabía honrar a quienes habían dado favor a su vida, incluso hasta los que no. Y quizá por eso David no se atrevió a tocar a su sobrino, porque sabes, él era el rey y nadie podía decir nada si el rey ejecutaba juicio contra él, que ya era correcto por todo lo que había hecho Joab. Sin embargo, no lo hizo. Pero lo que hace David es decir, mira, Salomón, hay un problema fuerte en el reino. Yo no he podido frenar esto por situaciones que han pasado. E incluso Joab también ayuda a su tío para matar a Urías. O sea, Joab tuvo mucho que ver en la vida de David. Pero el rey David le dice, mira, tienes que acabar con él. Para que tu reino no tenga repercusión sobre estas cosas y te alcancen, tienes que acabar con Joab, sí o sí, antes de que empieces a reinar plenamente, porque te va a generar muchos problemas. Ahora vamos adelante, al 28 en adelante, por favor, del segundo capítulo. Dice, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Recuerde que ahora Adonías también quería gobernar. Si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Se había unido a Adonías. ¿Quién era Adonías? Otro hermano de Salomón. Recuerde que David tuvo varios hijos, pero también ahora él quería reinar. ¿Y qué pasa? Que probablemente Salomón no era del agrado de Joab. ¿Qué era lo que quería hacer Joab? Asegurar su lugar ahora en el nuevo reinado. Ya había reinado con David, pero ahora dijo, bueno, ahora voy a escoger a alguien que probablemente yo pueda dominar o gobernar, porque Salomón no creo que se pueda. Y se une a Adonías. Es lo que está diciendo ahí.
Y dice la palabra que cuando se enteraron de que ahora ya el rey era Salomón y que el pueblo lo había aceptado y que estaban haciendo fiesta, en ese momento Joab sabe que su tiempo había terminado. Adonías huye, Adonías se va, pero fue incitado mayormente por Joab. Y dice el versículo que estábamos leyendo: y Joab huyó al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Fíjese, como Joab sabía que en el templo no se podía derramar sangre, muy astuto el hombre fue y se metió al templo y dice que se aferró a los cuernos del altar. ¿Y sabe algo? Estaba prohibido que ahí se derramara sangre. O sea, fíjese, lo dijo: de aquí me agarro, me aferro, y en cuanto se descuiden, patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Me voy. Pero ¿qué pasa? Y le hizo saber a Salomón que Joab, quien lo perseguía, hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces vino Salomón a Benaia, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Quien estaba ocupando su lugar ahora era Benaia, era el nuevo líder del ejército. Y entró Benaia al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaia volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: si eso quiere, haz como él ha dicho. Mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: Abner, hijo de Ner, del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. ¿Sabe que también tenía Joab? Que era muy celoso. Permítame preguntarle a usted: cuando alguien es mejor que usted en lo que usted se considera que es bueno, ¿qué sentimientos surgen en usted? En la mayoría, aunque no lo aceptemos, surgen los celos. Y alguien podrá decir: pero ¿cómo le van a dar mi lugar a alguien que yo ya tengo aquí 100 años, decía Joab? ¿Y cómo ahora le van a dar un lugar a un mocoso que no sabe agarrar ni la espada y que no sabe el arte de la guerra, y ahora quieren relegarme de mi lugar y dárselo a él? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Póngame atención en esto. Conforme a las Escrituras, rodearte de gente más habilidosa, más fuerte y más sabia que tú, eso no te hace débil. Eso te va, tarde que temprano te va a hacer fuerte, porque el que con sabios se junta va a aprender a ser sabio. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando alguien mejor llega que nosotros, lo primero que hacemos es cortar lazos y alejarnos. Lo que hizo Joab. Joab los mató por eso, no porque realmente fueran enemigos suyos, sino porque sabía que ellos eran peligrosos para su posición. Y si hay gente que es buena y mejor que tú, no seas celoso, no seas celosa. Rodéate de gente como ella, y sabes algo, aprende de ellos para que el día de mañana también seas tú uno como ellos, y que también gente que desea aprender pueda rodearse contigo. Porque también hay gente que es muy sabia y muy hábil, pero es bastante envidiosa, no comparte lo que Dios le ha enseñado. ¿Sí o no? ¿O no? La verdad es que sí. Y tenemos que ser personas que digan: si yo soy bueno en algo, por ejemplo, yo soy bueno para saber dónde se come rico, invíteme, yo lo voy a llevar. No, ustedes pagan, no, si ustedes pagan, yo los voy a llevar, ¿no? En serio. Pero sabes, los dones y las habilidades son para ponerlos al servicio de los demás, no para ponerme encima de. Y si tienes dones y habilidades y te pones por sobre todos, te digo algo, entonces no has entendido lo que es el verdadero servicio. Porque el servicio no es que me vean, no es mi posición, defender mi lugar, no, nada es tuyo, vuelvo a repetirlo, nada te pertenece, todo es por gracia, ¿sí o no? Y es importante aprender a rodearnos de gente que pueda siempre impulsarnos a mejorar en cuanto al servicio en la casa de Dios, ¿no? ¿Sí o no?
Y Joab, al no asimilarlo así, entonces ¿qué hacía Joab? Decía, no, pues mejor los mato y me evito problemas. ¿Y sabe algo? Sí, porque Amasa iba a ocupar su lugar, ¿y qué hizo? Lo abrazó y lo mató también. Pero ¿sabes algo? Bueno, vamos a continuar. ¿En cuál nos quedamos? 34, vamos al 34 creo, ¿eh? Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Mire, si actuamos indebidamente y pasa el tiempo sin consecuencias notorias, y si persistimos en hacer cosas incorrectas, si vemos que no pasa nada, no significa que Dios esté de acuerdo. ¿Sabes en realidad qué significa que hagas algo indebido y no pase nada y el tiempo pasa y no pasa nada? ¿Sabes qué significa? No significa que Dios quiere que persistas o que Dios esté de acuerdo en aquello. ¿Sabes qué pasa en realidad? Que Dios nos da un determinado tiempo para volvernos a Él o para arrepentirnos. Y la mayoría asimilamos, hice algo indebido y no pasó nada, entonces pues puedo hacerlo otra vez y ya lo hice y no ha pasado nada. No es que Dios esté de acuerdo, no, lo que Dios hace es darnos tiempo para que nuestro corazón se vuelva a Él. Porque tarde que temprano, si no nos arrepentimos, las cosas, las consecuencias van a llegar a nosotros. Y Joab era leal, entre comillas, pero era desobediente y sobre todo también era violento y pasaba por encima de quien sea con tal de mantener su posición. Termino con Corintios 10:24. En la Nueva Versión Internacional, por favor, mi hermano. Primera carta a los Corintios 10:24 en la versión, en la NBI, por favor. Y dice la versión, la Nueva Versión Internacional, primera carta a los Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo, dice la Escritura. Estamos tan acostumbrados, iglesia, a trabajar para nosotros. Estamos muy acostumbrados a velar por nuestros propios intereses. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que trabajaste por el interés de algún hermano de la congregación? Te digo algo, en la iglesia no deberíamos de ser selectivos. Si todos tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios, no deberíamos de ser selectivos. Y aún la palabra lo dice, ayúdense con las cargas unos a otros, oren unos por otros, ayúdense unos a otros. Cuando vea la necesidad de un hermano de la iglesia, ayúdale. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? ¿Sabe algo? No lo hacemos porque estamos acostumbrados a velar por mi propio interés. Es mi posición, es mi lugar, y el que no lo haga, pues que no lo haga si no quiere. Ese no es el orden. Ese no es el orden. ¿Cómo termina Joab? Usted puede verlo, no solo él, su familia recibe, pues sí, una maldición. Que alguien siempre esté muriendo, que alguien siempre tenga lepra y que siempre en la casa de Joab haya necesidad de pan. ¿Solo por qué? Por querer mantener su posición. Él, su familia sufrió las consecuencias. Y la pregunta que le hago, termino, ahora sí. ¿Va a seguir tomando usted decisiones para su propio beneficio sin importar que el día de mañana sobre sus hijos vengan las consecuencias? Porque eso puede que suceda si no nos volvemos al Señor realmente con un corazón correcto, humilde delante de su presencia. De nada sirve tener dones y habilidades como Joab, bueno en la guerra, sabio, entendido, pero bien perverso de corazón, bien malo de intenciones. Eso no puede funcionar, ¿sale? Entonces, creo que sí es importante que analicemos nuestro corazón, y si somos como Joab y creemos que las podemos de todas, bueno, analicemos nuestro corazón y ver si no estamos haciendo algo indebido, aunque a nuestros ojos pueda parecer que está bien lo que estamos haciendo. ¿Cómo termina Joab? Muerto, incluso en un lugar donde no debería morir nadie, a causa de su pecado
que había cometido durante toda su vida. Amén. Y tarde que temprano terminó su gobierno, su posición de autoridad. Póngase de pie, por favor.